El presidente Donald Trump pronostica que este viernes en la noche cerrará parcialmente el gobierno y que está preparado para asumir las consecuencias. La renuncia de James Mattis a la Secretaría de Defensa coloca al gobierno de Donald Trump frente a la senda del caos y revela la verdadera naturaleza del presidente, de acuerdo con varios analistas. En Barcelona, la policía catalana detuvo a 13 personas que protestaban a favor de la separación de España y les tenemos los detalles. Y una dura advertencia del Papa Francisco en su discurso anual ante la curia advirtió a quienes abusan de menores de edad que se preparen para enfrentar la justicia. Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Como si la renuncia de su secretario de Defensa, James Mattis, fuera poca cosa, el presidente Donald Trump abre otro frente de lucha. El mandatario estadounidense pronosticó el cierre parcial del gobierno federal para este viernes en la noche y responsabilizó al Partido Demócrata por no aprobarle los fondos para la construcción de un muro en la frontera con México. La pulseada por renovar una cuarta parte del presupuesto del gobierno federal enfrenta al Ejecutivo con el Senado. Trump luce dispuesto a llevar a la disputa hasta sus últimas consecuencias, porque dijo estar preparado para un cierre muy largo. Ha amenazado, además, con no aprobar ningún proyecto de ley si no le conceden los fondos para su promesa estelar de la campaña presidencial, construir el muro. Al mismo tiempo, el Senado está en plenas negociaciones para ver si hay suficiente apoyo y así poder avanzar en un proyecto de ley que destinaría unos 5.700 millones de dólares para alzar la valla en la frontera con México. Todo está muy movido definitivamente en la capital estadounidense, así que vamos a darle la bienvenida a Roberto Izurieta, director del programa para Latinoamérica de George Washington University, colaborador de CNN, que nos acompaña el día de hoy desde Quito. Muy buenas tardes, Roberto, un gusto que nos acompañes en Panorama Mundial. Muy buenas tardes, María Alejandra. Roberto, hay de todo pasando en Washington, pero ciertamente la renuncia de Mattis, quien además en su carta dijo que asegura que Trump necesita un secretario de defensa que comparta su visión en cuanto a alianzas internacionales. Según Mattis, se ha deteriorado todo esto durante la administración Trump. ¿Cómo ves la salida de Mattis? ¿Cómo ves lo que está pasando con este posible cierre parcial del gobierno para este viernes en la noche? Ha sido una muy mala semana para Washington, para los Estados Unidos. Como bien tú mencionas, la renuncia del secretario de Defensa bajo una disputa en términos de en los planes de seguridad internacional, sobre todo en Siria y Afganistán, las disputas con la OTAN y sobre todo con todos los sectores de defensa es sumamente grave, trae mucha inestabilidad, una muy mala semana para el mercado de valores. Y ahora lo que estamos viendo el día de hoy, la posibilidad de que el gobierno tenga que cerrar, por lo menos parcialmente, porque se queda sin presupuesto, sin la ley de presupuesto, por la incapacidad de llegar a un acuerdo, que en gran parte viene por un enorme endeudamiento que se viene acumulando y el deseo del presidente de todavía poner en un presupuesto financiado 5.000 millones para la construcción de un muro que en última instancia no va a traer la seguridad en la frontera, los problemas de seguridad de los Estados Unidos, los problemas de tener una frontera segura no consisten en construir un muro de 3.000 kilómetros, un poco más de 3.000 kilómetros. Entonces, todas estas disputas han traído una serie de inestabilidades que ya pasan de preocupación y como está titulando ahora CNN, sobre todo en el resumen del mercado de valores, de miedo que existe en Wall Street y en muchos aspectos en los Estados Unidos en este momento. Así es, más temprano hablamos en Portafolio Global precisamente acerca de eso, pero hay algo que me llama la atención con respecto a este anuncio que hizo el presidente Donald Trump de retirar las tropas de Siria. Se habla también del posible retiro de las tropas de Afganistán, al menos una parte de ellas. Hay que decir que Graham, no solamente legislador republicano, que además ha apoyado muchísimas veces a Donald Trump, ahora, en ocasión de todo esto, dice que es un grave error, y si se retiran las de Afganistán, también lo sería, porque pudiera llevar a otro
9/11, como le llaman aquí, el 11 de septiembre, ese terrible ataque terrorista. ¿Cómo ves tú esta posibilidad y sobre todo cómo deja entonces parado esto el presidente Donald Trump con respecto a la seguridad nacional cuando habla que precisamente el muro es por seguridad nacional? Con el secretario de Defensa también hubo disputa con respecto a cuánto puede proveer el muro para la seguridad de los Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, después de además de todas las alianzas que tienen los Estados Unidos con la OTAN y los demás países. El secretario de Defensa es una persona más bien conservadora y así como él, como bien mencionas, una serie de senadores republicanos están en contra, como también probablemente veremos esta noche si es que votan en el Senado, tratan de pasar un presupuesto con esos niveles de financiamiento, tampoco van a tener los votos teniendo ellos mayoría en el Senado. La mayoría del Congreso se volverá efectiva el próximo mes y parte del problema para haber llegado a este punto de las no negociaciones con el presupuesto del Estado parte, por un lado, de Donald Trump, que como bien dijo él hoy, las posibilidades de que se cierre el gobierno son buenas. Generalmente cuando hay algo malo no utiliza esa palabra, pero además los diputados muy conservadores de parte del Partido Republicano que están bloqueando una salida. Sabes que llama la atención porque se pensaría que quizás Donald Trump no tendría problemas todavía para poder aprobar cualquier propuesta. Sabemos que el muro ha sido algo que le ha costado bastante al presidente Trump que le aprueben los fondos. Ahora, con respecto a lo que ha sido su gobierno, la confianza que puede haber en la administración Trump, vemos la salida de Mattis. Esta mañana escuchaba a una colega de CNN preguntar a un general además cercano al presidente Donald Trump, o al menos lo ha sido, quién pudiera sustituir a Mattis que avalara la decisión de Donald Trump cuando sabemos, y él mismo lo decía, que todos los consejeros, todos los asesores de Donald Trump en materia de seguridad, incluyendo militares, estaban recomendándole al presidente no tomar la decisión. ¿Quién pudiera ocupar ese puesto entonces? Muy difícil porque claramente ha demostrado el presidente Trump que son cuestiones no de política exterior, en este caso de política de seguridad internacional, sino cuestiones más bien personales. Uno. Dos, existe un enorme nivel de poca predecibilidad y por lo tanto de incertidumbre, que es algo que los sectores de seguridad, como también los sectores económicos, no le gusta. Lo que le gusta a los sectores económicos, a los sectores de seguridad, a los aliados, es tener claro cuál es la política de Estado, tanto económica como la política de seguridad internacional. Y lo que estamos viendo es que si es que esto se resume con quién tienes una buena relación personal, quién es incapaz de decirte cuando tienes un impulso político, decirte no, eso no es conveniente por tales y tales razones, y tener una discusión sobre política se vuelve cada vez más difícil. Y realmente la salida de Mattis, la salida del secretario de Seguridad de Defensa es muy grave en esos términos. Definitivamente, y entonces esto, como bien tú decías, Roberto, pues pone más presión y sobre todo inestabilidad a lo que es la parte económica. Y me gustaría aclarar para nuestros televidentes también en el resto del continente qué significa, por ejemplo, el cierre parcial de gobierno. Quiere decir que al menos 420,000 trabajadores del gobierno pudieran trabajar, pero no habría dinero para pagarle su sueldo. Estamos hablando que de esos 420,000, 380,000 empleados federales pudieran ser despedidos. Realmente esto pone en problemas no solamente pues a estas familias, a estos trabajadores, sino al gobierno de Donald Trump cuando estamos a 21 de diciembre. En teoría, el presidente Donald Trump iba a salir el día de hoy para acá, para la Florida, a Mar-a-Lago, para pasar sus vacaciones de Navidad. ¿Qué puede pasar entonces? No solamente esta noche, ya imagino que el presidente Donald Trump no estará viajando para la Florida para esperar a ver qué sucede con los legisladores y con si se aprueba o no esto. Pero ¿qué puede pasar entonces no solamente en los pocos días que queda de este 2018 y cómo proyectas el 2019? ¿Qué crees que puede pasar también políticamente y económicamente aquí en el país? Es sumamente grave porque en última instancia el presupuesto es una ley del Estado. Lo que esto demuestra es que no hay esa ley. Uno, dos, que el presupuesto está sumamente desfinanciado porque el déficit de los Estados Unidos es sumamente grave, sobre todo después del año pasado, de haber pasado el recorte de impuestos. Entonces todo esto lo que trae es inestabilidad. Lo que nos dice la experiencia es que probablemente hoy lo más probable se cierra parcialmente el gobierno, solamente las áreas mucho más sensibles, y las conversaciones continuarán.
reunirán y probablemente en los próximos días llegarán a un acuerdo. Lo que es grave es que ¿por qué se tiene que llegar a un acuerdo con tanto dolor y tanto costo? Entonces ahí es cuando la política tiene que intervenir para buscar consensos mínimos, para evitar este tipo de traumas en la economía, este tipo de problemas, que lo único, en última instancia, vamos a terminar con un presupuesto, con en cuántos días más, horas más, y sufrimiento más, e inestabilidad más. Eso es lo que tiene que resolver políticamente el presidente y sobre todo el Congreso. Roberto, pero nos hemos dado cuenta que la forma de hacer política del presidente Donald Trump es muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este viernes 21 de diciembre, cerrando una semana de mucha información y, como titulan en la prensa, pues muchos, la peor semana también en décadas de Wall Street. Gracias por acompañarnos, Roberto Zurrieta, aquí en Panorama Mundial. Y nos vamos de inmediato ahora hasta Washington, porque ¿quién mejor que Juan Carlos López para contarnos justamente lo que está pasando allí y qué podemos esperar, además de las reacciones que han sido muchísimas ante la posibilidad de este cierre parcial de gobierno? Juan Carlos, buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Y cada vez es más inminente ese cierre parcial. Hay negociaciones de último momento. El vicepresidente Pence, el asesor presidencial y yerno Jared Kushner se encuentran en la Casa Blanca con Mick Mulvaney, quien pasó de ser el director de presupuesto de la Casa Blanca a ser el próximo secretario de la presidencia. Se reunieron con Charles Schumer, el líder de los demócratas en el Senado. Ahora están en la oficina de Pence, porque Pence preside el Senado, y no está claro qué va a ocurrir. No hay los votos necesarios para avanzar. Los demócratas no respaldan este proyecto de la Cámara. Lo más probable es que el gobierno va a cerrar, que no le van a dar los fondos al presidente. La pregunta es hasta cuándo va a cerrar. Veremos si hay alguna solución de último momento, pero el presidente hoy, en la promulgación de una importante ley, una ley clave, un logro bipartidista, algo que debería estar celebrando, habló también sobre el tema. Vamos a trabajar duro para que se promulgue algo en el Senado. Hay una gran posibilidad de que no se promulgue y eso dependerá de los demócratas. Serán ellos quienes cierren el gobierno. Nancy Pelosi dijo que no había los votos en la Cámara de Representantes y sí los hubo. Espero que no se cierre el gobierno, pero estamos preparados para que el gobierno esté cerrado por mucho tiempo. Y hay que explicar, son 435 representantes a la Cámara, la mayoría republicana es amplia, 217, que es la mitad más uno, votó para pasar el proyecto con $5.700 millones para el muro, 7.800